Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero compartir una palabra contigo. En los tiempos que estamos viviendo en un tiempo de muchas falsas doctrinas, muchas falsas enseñanzas. Estamos viviendo en un tiempo de libertinaje, un tiempo de apostasía, un tiempo donde la iglesia tristemente ha sido modernizada, mundana. Esto se ha convertido la iglesia mundana, la iglesia laodicea. Estamos viviendo en un tiempo fuerte. Estamos también viviendo en un tiempo donde, porque tenemos que saber que hay santidad, pero hay gente que también son fariseos, son legalistas, son religiosos. Tenemos que vivir en santidad, pero tenemos que tener un cuidado del espíritu, el espíritu de religión, el espíritu de legalismo. Cuando hablo de eso, no estamos descartando, no estamos quitándole nada a la santidad. Lo que estamos diciendo es que muchos han hecho en su corazón, se han salido de un balance espiritual. Uno tiene que saber conocer la palabra de Dios, porque estamos viendo muchas divisiones entre el pueblo de Dios. Estamos viendo tristemente el amor de muchos se ha enfriado, muchos líderes. Tristemente lo que está pasando es que el enemigo está destruyendo todas las iglesias que él puede. Por eso es importante entender la palabra remanente significa los que escaparon, porque dentro aún de todas las iglesias siempre va a haber un grupito que escapa, que vive para Cristo, se aparta para Dios. Pueden haber iglesias de sana doctrina predicando y no todo el mundo en la iglesia se va a ir. Los que se van a ir son los que guardaron la palabra de Dios, los que vivieron, perdonaron a sus enemigos, los que oraban por sus enemigos para que Dios los restaurara, para que Dios los salvara. Porque estamos viviendo en un tiempo donde muchos tienen raíces de amargura dentro de las iglesias. Hoy en día muchos predican amargados. Tristemente se nota tristemente que hoy en día muchos no buscan la dirección de Dios ni para predicar. Todo es indirectas y predicando lo que miran, no predicando lo que Dios le da. Es bien fácil predicar un mensaje de todo lo que uno mira, pero para conocer la voz de Dios y predicar voz de Dios, uno se tiene que esconder en el secreto. Uno tiene que buscar esa voz de Dios para el pueblo de Dios, para que Dios traiga vida al pueblo, para que la vida de Dios es la palabra de Dios que da vida. Como cuando estaba el profeta Ezequiel y vio los huesos muertos y Dios le dijo, esos huesos vivirán. Y él dijo, solo tú Jehová lo sabes. Y cuando le dijo, pues profetízale. Y cuando él comenzó a hablarle la palabra de Dios, la vida comenzó a venir. Y cuando nosotros nos metemos con Dios, Él nos da su palabra. Y cuando hablamos su palabra da vida. A vida. Y es importante compartir la palabra, es importante hablar la palabra entre nosotros, el uno y el otro. Es importante porque muchos lugares ya no predican toda la palabra. Está llegando el tiempo donde muchos le están quitando a la palabra, ¿Por qué? Porque han sido heridos. Cuando alguien ha sido herido en el evangelio, tristemente, si no busca la sanidad de Dios, ya no va, tristemente, personas así ya no reciben corrección porque ya están heridos y comienzan a quitarle a la palabra de Dios. Y tristemente, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios corta, muchos no están preparados para ser reprendidos porque necesitan ser sanados. Y gloria al nombre de Cristo. Dios usa a cada persona diferentemente. Algunos son tranquilos, algunos son fogosos. Dios usa a cada persona. Nosotros no podemos
Mira, si vemos a Cristo, Cristo mismo viró las mesas. Si nosotros en un culto viramos las mesas pata arriba, gloria al nombre de Cristo, todo el mundo va a decir que estamos en la carne. No, Cristo no estaba en la carne. Él tenía celo por la casa de él. Y por eso tenemos que saber, gloria al nombre de Cristo, que discernir en el Espíritu cuando uno es reprendido, cuando uno es exhortado, cuando uno es confrontado por la palabra. El apóstol Pablo confrontó a Pedro en frente de todo el mundo y él lo reprendió, él no estaba en la carne. Y tenemos que tener un cuidado que nosotros no vayamos a eliminar la voz de Dios, porque lo que va pasando es cuando líderes eliminan la voz de Dios, cuando decimos eliminar la voz de Dios, tratan de controlar. Cuando uno trata de controlar al predicador, cuando uno trata de controlar, ya tú sabes que hay algo mal con los líderes. Cuando los líderes están tratando de controlar, gloria al nombre de Cristo, a los evangelistas, a los predicadores, tristemente hay algo oculto, hay algo pasando y le voy a decir algo, y tristemente lo que va pasando es muchos líderes comienzan a invitar solamente gente que los alaban, gente que se postran a sus pies, gente que los adoran. ¿Por qué? Porque no quieren, no, están eliminando la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios? La voz de Dios es, Dios usa a cualquier persona a hablar su palabra, pero la voz de Dios es predicar con libertad. Lo que Dios le da a una individual persona a hablar, lo de Dios, esa persona se escondió con Dios y le da que hablar sobre la necesidad del pueblo en ese momento. Ahora, muchos líderes creen que son Dios. Muchos líderes creen que, y lo que va pasando es que se contrista el espíritu. Y una iglesia donde no hay voz de Dios, una iglesia donde supuestamente, he conocido iglesias donde el pastor se cree el único profeta o se cree mejor que todo, que todos, se cree que sabe más que todos. Y tristemente lo que va pasando es se convierten en dictadores. Un dictador es uno que tiene que quiere tener control sobre todo. Y la Biblia dice, el líder no se debe de enseñorear de las ovejas. ¿Por qué? Porque el pastor de los pastores es Cristo. Y lo que vamos viendo es que muchos líderes no han sido desarrollados no han sido enseñados de que el dueño de la obra es Cristo. No han sido enseñados. Y tristemente lo que estamos viendo en estos tiempos, estamos viendo que mucho temor y mucho falso discernimiento. Lo que va pasando es, ¿cómo se conoce un cristiano? ¿Cómo se conoce una cristiana? Es bien fácil. Por sus frutos los conoceréis. Cristo tenía a Tomás, que era incrédulo, tenía a Judas, que lo traicionó, y tú no lo viste a Cristo ahí, perdiendo la mente. No, Cristo, lo que va pasando es, lo que muchos no entienden, muchos líderes no entienden, es que Cristo nos está enseñando que como pastor, Él le quiso dar oportunidad a la humanidad, la oportunidad de entender que aún Él siendo Dios y conociendo los pensamientos de ellos, Él estaba buscando cómo rescatarlos, cómo buscar para que ellos se reconciliaran y lo siguieran. Y Cristo pudiera condenar a todo el mundo, ¿verdad? Y lo que va pasando es que nosotros vivimos en un tiempo que el líder, la mentalidad del líder debe de ser el querer tener que la gente se arrepientan, gloria a Dios, que la gente crezcan, que la gente crezcan espiritualmente, que la gente no, el pastor no puede intentar, pero un pastor se va a reventar, se va a ahogar en el ministerio, tratando de uno mismo darle vida a las personas, porque la Biblia dice, nosotros
sembramos la palabra de Dios. El que da el crecimiento es Dios. El creyente tiene una relación con Dios. Ahora, si la gente gritan aleluya porque están siendo obligados, si la gente levanta las manos porque están siendo obligados, si la gente van a la iglesia con temor para no ser reprendidos, pues ya estamos viendo que el líder no está haciendo el trabajo correcto. ¿Por qué? Porque el momento que las ovejas no hagan algo que el líder quiere ver con sus... El líder siempre desea ver la iglesia avivada, la iglesia en bendición. Y cuando un líder no ve eso, tristemente, si un líder no está preparado mentalmente, se va a frustrar. Se va a frustrar, se va a notar que el líder está frustrado. ¿Por qué? Porque el líder va a comenzar tristemente, cuando se frustran los líderes, comienzan a hablar cosas y tirar indirectas y tristemente se van a la carne, como Moisés. El pueblo quizás lo llevó lo molestó, se molestó, estaba harto del pueblo, estaba molesto y le dio 2 veces a la piedra, pero le costó. Lo que va pasando es cuando un líder tiene que ir preparado. En otras palabras, yo soy una persona que si en el cántico Dios no se mueve en una manera bien poderosa, pues la palabra que haga lo resto. Pero la obra es de Dios. Todo líder quiere ver la iglesia encendida. Todo líder quiere ver la iglesia en fuego. Todo líder quiere líderes y tiene una visión a una excelencia. Pero para llegar a esa excelencia, para llegar a gloria en nombre de Cristo, hay que entender que nosotros los líderes no somos los que le decimos a Dios cómo Él va a ser en el culto, cómo Él se va a mover en el culto. Porque a veces yo he predicado y cuando he predicado, como que en el momento yo no vi, nadie pasó para el altar, no vi como nada, pero entre la semana comencé a recibir como llamadas de el mensaje, y ahí me di cuenta que la gente estaba escuchando, que la gente, y por eso en el liderato uno debe estar tranquilo, saber que cuando uno suelta la palabra que tiene tanto poder, esa palabra no retorna para atrás vacía. Eso es crecimiento en el liderato. El crecimiento en el liderato es alabar a Dios bajo presión, alabar a Dios cuando uno tiene un pueblo rebelde, y no actuar de tal forma que uno vaya a herir o lastimar ovejas que no entienden lo que el líder está pasando. Hay momentos que los líderes están pasando por situaciones que van al altar y dejan su frustración en el altar, en el micrófono, dejan la frustración. Y eso no es una obra del Espíritu. Gloria al Señor. Eso lo que hace es que es una enseñanza a todo aquel que va a agarrar el micrófono. Lo que va pasando se convierte en una cadena de personas que dejan frustraciones en el altar. Y comienzan las indirectas, y comienza el ataque, y comienza una mala enseñanza a través de un líder por falta de dominio propio, por falta de paciencia, por falta de amor. Gloria al nombre de Cristo. Por eso es bien importante entender que la obra es de Dios. La obra es de Dios, sí. Cuando se tiene que reprender, se reprende, sí. Cuando se tiene que exhortar, se exhorta. Pero se nota cuando un líder confía en Dios. Se nota que un líder puede, gloria al nombre de Cristo, ministrar a Cristo sin dejando señales de frustración. Gloria al nombre de Cristo. Y también es importante, si un líder está frustrado, comunicar con la obra, con la grey, porque también es bueno que las ovejas conozcan el pensamiento del líder, ciertas cosas es bueno comunicar
gloria al nombre de Cristo, porque hay pastores que encierran todo, no hablan y esperan que todo el mundo entiendan cómo ellos se sienten. Y por eso hay a veces falta de comunicación de los líderes, falta de enseñanzas, falta de comunicación y la falta de comunicación trae mucha ruina, trae destrucción. La falta de comunicación trae falsa como sospechas. La falta de comunicación, el diablo se mete y pone pensamientos en contra del uno al otro. La falta de comunicación, muchos se dañan el uno al otro por falta de comunicación. Y si un líder tiene que hablar algo, es importante que antes que um, diga algo en el altar que vaya a ser de una persona, es bien importante siempre hablar uno a uno con una persona. Si algo, la Biblia dice que debemos ir uno a uno, hablar, comunica con una persona antes de predicar algo. Tristemente hay líderes que lo hacen al revés y he conocido muchos líderes y hablan mucha santidad, pero lo hacen al revés, predican todo lo que ven, nunca predican conversaciones. Tú hablas una conversación con un pastor, ya el próximo día la predica el líder y dice, esto es lo que Dios me dio usando el nombre de Dios en vano. Y lo que pasa es, las ovejas ya pierden confianza, pierden confianza con el líder, porque el líder se convierte como en un chismoso, diciéndole la vida a todo el mundo, o también el líder comienza a perder ovejas porque pierden confianza con el pastor, y la confianza del pastor es mucha. Si una oveja no confía en el pastor, ya se cerró la puerta, esa oveja se va a ir, porque el pastor tiene que ser irreprensible, tiene que tener la confianza de las ovejas. Y si un pastor tiene algo con una persona y predica global como a todo el mundo, da más por una persona, la gente inocente que no entienden, se van a ir, se van a ir. Le voy a dar un ejemplo. Yo visité una iglesia y el pastor estaba predicando como, se vio como con coraje. Este, ah, yo llevo años en el evangelio, pero me dio pena por él. Me dio pena por el pastor de tal forma que yo dije, wow, yo no puedo visitar esta iglesia. Esta iglesia tienen al pastor, y yo fui a hablar con el pastor, hablé con el pastor, pero él me quería mostrar que él estaba súper bien y que él no tenía. Yo le hablé calmado, le dije, hermano, Dios le bendiga, ¿cómo está? Y él quería mostrarse que él era bien espiritual. Eso es lo más malo, que cuando entra el machismo, el orgullo en el liderato, cuando entra el orgullo en el liderato, uno pierde almas en la iglesia. Y yo decidí no ir más a esa iglesia ni visitarla, porque cualquiera que vaya va a recibir la frustración del pastor. Eso es más horrible, lo más horrible, que tú vayas a una iglesia y haya un pastor amargado, frustrado, y utilizan la palabra incorrectamente para maltratar a un pueblo. Yo conozco que sí, Dios reprende, yo conozco que sí, tenemos que guardar la santidad, pero no podemos perder el amor por las almas y las almas que no conocen el evangelio. Es importante. Si tú tienes un problema, líder, con una oveja, háblale a esa oveja uno a uno. Si no te escucha, gara testimonio, gara testigos. Y a lo último, si sigue esta persona con la mal conducta y no se quiere arrepentir, después lo tratas como publicano para que todos sepan. Pero estamos viendo que en el pueblo de Dios esto se está haciendo al revés.
por pastores con falta de conocimiento, o falta del fruto del Espíritu, o falta de enseñanza. Quizás salieron de una iglesia de la misma tipo. Quizás sus pastores les enseñaron a odiar el rebaño. Eso es lo que parece tristemente muchos líderes de sana doctrina, muchos líderes cristianos que parece que odian la iglesia. Y si odian si odian el evangelio tanto, yo creo que se deben de sentar, porque no están edificando. No están edificando. Restáurate, líder. Restáurate. Pídele a Dios sanidad. Que Dios te quite las raíces de amargura. Que Dios te quite los malos sentimientos. Porque Dios llamó al líder a tratar con ovejas. Eso significa todo el mundo, a tratar con la buena, a tratar con el malo, a tratar con gente con muchos problemas, a tratar con el problemático. Hay líderes que no quieren tratar ni con personas problemáticas. Mira, gloria a Dios, sería lindo pastorear puras ovejas buenas. Eso sería bueno, pero Dios te llamó a ser pastor. Si Dios te llamó a ser pastor, Dios va a permitir que trabajes con un Judas. Y Cristo le dijo a Judas, lo llamó amigo, no perdió. No, no dijo, este me está cogiendo como bobo. No. Cristo le dijo, amigo. Cuando se va perfeccionando el llamado de Dios en tu vida, líder, pastor, cuando se te va perfeccionando el carácter en tu vida, tú vas entendiendo que Dios, si tienes un llamado verdadero, es lo primero. Si tienes un verdadero llamado, Dios te llamó a tratar con todos, todo tipo de oveja. Si no te preparas mentalmente, si no te preparas a buscar información, si no te preparas, lo que va a pasar es que solamente vas a poder trabajar de una forma al nivel que tú puedes, y las demás ovejas se van a perder porque quizás no te has desarrollado en el fruto del Espíritu. Y no estamos hablando de tolerar el pecado, porque la gente puede venir a la iglesia sin tomar parte. Gloria a Dios. No todo el mundo tiene que estar en el lugar santísimo, pero hay pastores que hasta la gente nueva las destruyen. Yo he visto pastores que gente nueva llegan a la iglesia y los lastiman tanto que confunden a la gente y muchos se apartan. Bien triste lo que se está viendo. El pastor está llamado a amar la oveja. El pastor sí corrige, pero aprende, pastor. Yo digo que muchos pastores no tienen agallas. Yo digo que muchos pastores son como tristemente son afeminados y carnales. ¿Por qué? Porque no se atreven a hablar uno a uno con una oveja, con amor, con paciencia, y decirle lo que está pasando. Prefieren usar el altar prácticamente para botarlos de la iglesia, o tratar de fundirle temor para tener a todo el mundo asustado. Y es una técnica diabólica, eso es sabiduría diabólica. Solamente dictadores trabajan al revés. Dictadores, los que quieren fundar temor en las ovejas y en la gente. Esos machismos, una obra carnal. Y lo que va pasando es, un verdadero pastor busca uno a uno la oveja, y si no escucha, busca testigos y trata lo más posible de ganarse a esa persona, entender a esa persona, orar por esa persona, ayunar por esa persona. Así como Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, lo hizo por nosotros. Cuán rebelde y todos nosotros que necesitamos que usar la sangre de Cristo, ¿cómo nos vamos a poner en una posición de jueces a destruir el rebaño?
Y no estoy diciendo que no predique la santidad, no estoy diciendo que no reprenda, no estoy diciendo que no exhorte, no estoy diciendo que le quite a la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo nada de eso. Estamos hablando del fruto del Espíritu en tu vida, y lo que Dios pide es que el líder debe de hablar uno a uno primero con esa oveja, después con testigos y después se trata publicano. Pero lo que pasa es que muchos pastores, muchos han perdido el mensaje, muchos están tan frustrados y amargados que solamente predican lo que ven, lo que saben, y se dejan llevar por lo que la gente dice. Por eso muchos pastores han perdido su primer amor, y hay que volver a Dios para amar la obra de Dios. Dios te bendiga.